Este libro está dedicado a todos aquellos que tienen sed de conocimiento y son conscientes de que, sabiendo lo que saben, con eso no les basta. Usaremos el término conocimiento desde una visión actualizada que une para siempre conceptos fundamentales, disociados y contenidos a la vez en su códice estructural. Conocimiento, es cognoscere y mente, mente y conocimiento de la mente, quedan fusionados con esta intención aclaratoria. Mente, mento, cimiento y mentir, hacen referencia sin distinción a la mente universal y a su expresión manifiesta, contenida y unitaria a la vez, donde solo la verdad prevalece por encima de nuestras interpretaciones basadas en un juego de ilusiones. La mente universal no puede mentir, porque todo se encuentra contenido en su propuesta al alza, como una verdad ajena al tiempo y al espacio. Conocimiento, conocer la mente y la mentira de la mente. Esta obra es a la vez un tratado guía de psicoactualización transpersonal, una metodología terapéutica completa y un libro holístico que relaciona, analiza y dirime las interferencias entre la parte y el todo, entre el individuo y su función cognitiva desde y frente al mundo. E implementa, a modo de transferencia de información, los registros necesarios para restablecer una conexión potencial entre los extremos de la dualidad y el universo unificado, desde la máscara del personaje desvalido y desnaturalizado hasta la solvencia del ser consciente de su atemporalidad, creador de su realidad y conectado al fin con su certera identidad y auténtica naturaleza. Su simple lectura entraña un elemento fuertemente desprogramador en sí mismo, por la repetición de potenciales nuevos, afirmaciones intencionadas, recursos prácticos y tomas de conciencia. Si la mentira fue instalada por repetida 1000 veces, será necesario hacer lo propio con la verdad sustancial, esa que por resonancia imparcial nos identifica a todos. La descodificación cuántica trata de cómo recuperar la conexión con la fuente de información que a todos nos ata, desde nuestros umbrales más sutiles. El ser hiperdimensional e interdimensional y nuestra verdadera estructura común, unida a un todo sincrónico y supercreativo, ha estado siempre latente y actuante sin nuestro conocimiento, separados no solo por milenios, sino posiblemente desde nuestros propios inicios como especie, hemos estado medrando al margen de nuestra responsabilidad creadora, ausentes de la única ciencia posible común, la conciencia o el cognoscere de aquello que somos, mucho más allá de lo que alguna vez creímos ser, sellando así nuestro escenario como una cárcel para los sentidos. 1. Introducción a la descodificación cuántica. Y bienvenidos al universo de los encuentros interiores. 1.1 Bienvenidos. Bienvenidos a la descodificación cuántica, donde toda posibilidad comienza, desde el reinicio de nuestros patrones de información, códigos ancestrales, educacionales, culturales y morales de limitante factura, hasta la incorporación de nuestra experiencia consciente integrada y expresada en albedrío y libertad. Donde el descubrimiento de nuestros verdaderos potenciales, usados, por primera vez hacia la plenitud de una vida real, nos posiciona en una rampa de salida sin precedentes, conscientes al fin de nuestra condición atemporal y exponencial, ya liberados de las trabas de los programas que operan en un inconsciente siempre revisable y sorprendente, desde donde poder intervenir aquello que llamamos realidad, tomando contacto con nuestra responsabilidad creativa en este juego de la conciencia. Aquello que llamamos enfermedades o trastornos psíquicos, adquieren ahora un nuevo y valioso significado, mostrándose como desavenencias o patrones de conducta que se descubren como programas bajo la sombra, sirviendo ahora tan solo de marcadores hacia el encuentro con una nueva percepción de la realidad y la plenitud de nuestra vida, siempre creativa y en cambiante estado de permanente transformación. Si a un niño se le deja perdido en la selva y sobrevive, acabará convirtiéndose en un animal con la conciencia estancada en su esencia biológica, o bien limitada a los aprendizajes recabados desde su entorno. Acabará convertido en un Mowgli. Somos la esencia pura y nos vamos conformando tanto por los patrones inconscientes heredados como por lo que vamos aprendiendo, por lo que vemos o creemos ver, y por aquello que manifestamos como respuestas en el entorno. La indiscutible tendencia hacia la evolución, no obstante, es imparable y estar donde estamos, supone haber llegado al punto de encuentro desde donde hacer balance y replantear nuestra existencia, con la solvencia del que se descubre creador inherente de la película a la que llamamos nuestra experiencia, inmersa en el desplegable del puzzle multicolor que supone la experiencia humana. La historia de la conciencia representada y envuelta en este potencial nuestro, de cada cual, que se desvela ante nosotros como reducto inequívoco de nuestro saldo incuestionable,
siempre en función de unas constantes cuánticas irrefutables. Del uno al todo y del todo al todo es uno, yo mismo, usted, nosotros. ¿Cómo pretender concebirnos dueños de nuestra vida o nuestra creación sin antes hacernos cargo de la misma? Si la imagen que tenemos sobre el mundo fuese el resultado de la imagen que, ausentes de toda su impronta enquistada, proyectamos sobre el mismo, ¿qué posibilidades tendríamos de cambiar un solo ápice de realidad, si de antemano nos posicionamos como ajenos a esa realidad, y nos desvinculamos de nuestra responsabilidad consustancial e irremediable? ¿Cómo afrontar los acontecimientos que se recrean ante nosotros en forma de experiencia vital, sin antes conocer los resortes y el funcionamiento de nuestro proceso creativo al completo? Todo está relacionado, todo fluye desde una parte escondida que da pleno sentido a toda circunstancia, a nuestros actos y expresiones. Hasta el más nimio detalle de la percepción sesgada de lo manifiesto se encuentra atado y bien atado, de su principio a su fin. Continuar ausentes convierte nuestra vida, la vida, en una suerte de tómbola de feria, un carrusel frenético de sinsentidos y ausencias, muchas veces demenciales. Un guión sin patrón ni dueño, legado y traspasado como una ofrenda y en bandeja, a todos aquellos usurpadores con nombre propio y territorio particular, azar, casualidad, fatalidad o destino, que ya podemos canjear, con conocimiento de causa, por el término genérico de programas. Llegar a comprender la unicidad radical del ser uno, supone tomar contacto con nuestro ser no dual, singular y representado por un campo unificado, en el que todos estamos conectados. El ser uno, solitario por definición y punto de partida, continúa siendo uno en su esencia originaria y, reconocerlo en nosotros, supone enfrentarse de una vez por todas y para empezar, con ese sentimiento insondable y no resuelto, esa sensación de soledad, a menudo esquiva, que convive en su trasfondo a tiempo total en cada uno de nosotros. Solo, continúa desde su origen por la eternidad nuestro ser inmanente y real, y no dejamos de repetirlo cada vez que lo citamos, universo, único verso. Todos somos, desde nuestra base más primigenia, el Padre, la Madre y el Hijo a la vez, la historia del universo al completo encapsulada en un potencial de experiencia independiente, jamás desligada del fondo singular y vacío de donde venimos y provenimos. Como respuesta implacable a la soledad inherente del ser uno, el ser, nuestro ser, crea y recrea, una y otra vez, ese despliegue inagotable y eterno de posibilidades de sí mismo, la soledad que nos envuelve y nos define resuelta a través de la creación y recreación de lo infinito en la constante cambio. Multiplicidad exponencial de las especies, desde un universo trascendido a multiverso exponencial. El sueño de la dualidad, de los sexos y los programas biológicos, fractales inagotables de posibles diseminados en billones de estrellas, sistemas solares, nebulosas y galaxias, que se despliegan ante nosotros como la refracción insondable de nuestro propio contenido, arriba o abajo, dentro y fuera, reaparecen como los términos que se disocian, polarizados, en una cabriola virtual de sugestiones y sensaciones compartidas. La soledad, la dependencia y el apego, por lo tanto, se manifiestan como inherentes a nuestra sustancia común, formando parte esencial de nuestras sensaciones primarias como seres vivos, y sus posibles excesos, habrán de ser resueltos, de una vez por todas, desde la aceptación liberada e irreemplazable comprensión última de este axioma. Somos pues la respuesta a esa necesidad primigenia, a esa sensación ya resuelta. Somos la solución de la soledad y estamos viviendo la solución de nuestra soledad, no la causa. Es nuestra situación existencial en curso, reflejo inequívoco del poder que hemos ejercido sin conocimiento de causa ni efecto, de la ignorancia reconvertida en lastre generalizado y de alimento de sí misma como sustento y recurso de lógica supervivencia. Lo creado, creado está. Sobre cómo algunas fuerzas o energías, la sombra del mundo, fueron tomando el control y el relevo de nuestra percepción, estableciendo un sistema alternativo de posibles y realidades, en donde la conciencia del hombre fue secuestrada y adoctrinada con ilusionismos, hipnosis colectiva y sugestivos trucos de magia. Esta sombra del mundo habita en cada uno de nosotros y, baste decir, que seguirá imperando y campando a sus anchas hasta que sea identificada, asumida e integrada por los verdaderos dueños, creadores, alimentadores y sostenedores de la misma, pues a través de todos nosotros vive y solo en nosotros morirá, si así por fin lo comprendemos y nos dedicamos a la tarea. Si separados hemos estado por rota la comunicación con nuestra verdad esencial,
Por separarnos de lo que fue nuestra visión del mundo llegaremos a ella. La pesadilla de la muerte en vida puede llegar a su final. Pues el mundo, a cada pequeño despertar ya es un sitio diferente. 1.2 Descodificación. Desde la actualización holística del conocimiento hasta donde podemos llegar, uniendo todas las piezas sueltas de la física cuántica, la neurociencia, la metafísica, la teosofía, lo que tradicionalmente conocemos por espiritualidad, o la actualización de la psicología entendida como el campo genérico, que se dedica a escudriñar nuestras facetas más incómodas. La descodificación cuántica nace como un proceso a través del cual, descubrimos una nueva manera de vernos a nosotros mismos y percibir la vida, o para ser un poco más precisos, la idea que tenemos sobre la vida. Como esperada manifestación de los enormes avances de las neurociencias y las actualizaciones de la física cuántica, la DQ, nace en el umbral mismo donde la ciencia, lo esotérico y lo espiritual se acaban por fusionar. Una fusión necesaria entre biodescodificación y filosofía cuántica, que nos traslada, desde lo biológico, hasta los límites donde comienza un universo al completo por descubrir. Su aplicación, tanto formativa como terapéutica, nos catapulta hacia una nueva visión de quiénes somos y qué podemos hacer con nuestra existencia, desde la percepción de nuestra identidad recuperada y nuestra verdad asumida como seres completos. La DQ trata de posicionar al ser humano en un punto de partida nuevo, por saneado, en atención a los patrones emocionales o códigos implantados desde una nefasta adulteración, casi total, a la que hemos estado respondiendo. El término descodificación alude precisamente a esta codificación programada que trastoca, desde la base, las primigenias constantes que actúan en un campo de información unificado, cuyas trampas se encuentran en la raíz misma de lo que podríamos denominar el gran programa de la separación. Sorprendente y fascinante resulta a la vez por su absoluta enormidad, capaz de interferir hasta el último resquicio del campo de información que conformamos, y esquivo por codificado en todos los ámbitos, educacionales, sociales, culturales y existenciales, desde la raíz, hasta la última escisión de sus aplicaciones e implicaciones devastadoras y devastadas, en muchas ocasiones con la etiqueta consensuada y ratificada de decreto ley. Dicho esto, descodificar, cuánticamente hablando, se puede entender como el ejercicio enfocado de la mente hacia el reencuentro con el ser real, que, sirva la inevitable repetición, somos. Obsérvese que el ser, tan solo puede hacer referencia a un verbo, y el soy, es su primera persona. Acabando de poner las cosas en su sitio, vemos, como todo lo que somos o podemos llegar a ser, se reduce a un simple verbo. Ser. Somos pues, el verbo esencial, en el que está contenida toda la acción del universo. Soy. El contenido, el continente y su ilimitada posibilidad de expansión, al completo. De la escisión o separación radical del yo soy, surge la sombra paralela que se alimenta del hombre. Hemos vivido separando este conjunto unitario, hemos separado el yo, del ser, y hemos creído ser el yo, casi completamente desvinculado del ser. El ser, queda así separado del yo, por abandono, y se reconvierte en la mentira sostenida de la dualidad soy/no soy, así, el ser, ya solo puede ser negado, ser negado. De la escisión, la separación, de la separación, la inconsciencia, y de la inconsciencia el doble no soy, que ahora se manifiesta como una sombra, por existir como parte consustancial, del ser, en estado de negación. Del doble terrenal la doblegación. De la doblegación el mundo conocido. Y aquello que somos al tiempo y al completo, y aún a riesgo de provocar con esta afirmación un choque frontal con todo lo aprendido, podemos confirmar ahora, como sentencia inequívoca y con meridiana claridad, responde a una realidad cuyos patrones son inmutables, y desde donde la existencia, como contraste axiomático, comienza a tener sin embargo pleno sentido. Si lo que somos, responde a una realidad cuyos patrones son inmutables, y desde donde la existencia comienza a tener pleno sentido, lo que hemos creído ser, nos aleja de ese sentido. Antes y para ir directos al quid de la cuestión, resultará imprescindible identificar un determinante por enorme factor, pues representa el mayor escollo o hueso duro de roer al que nos enfrentamos. Nuestro elaborado, dogmatizado y férreo sistema de creencias. Aquí se asienta el pedestal de todos nuestros presuntos males, por tratarse precisamente de un sistema, respondemos al mismo con asumida autoridad y automática fidelidad. Tanto es así,
que aún podemos escuchar de boca de sus activistas colaboradores, cualquier hijo de vecino, con total y absoluta complacencia e impunidad, solvencia y autoridad, recitar, a la primera de cambio, sentencias tan impresionantes como: la desigualdad en el mundo siempre existirá. Por descontado, no hay dos iguales en apariencia, aunque todos seamos iguales en esencia, de modo que así, justificamos y sellamos toda la iniquidad, el desaliento y las distorsiones de un mundo desamparado y, por lo tanto, hacemos lo propio en nosotros, puesto que el mundo actúa como un fractal de cada sentencia, y viceversa. O alguna otra como: siempre fue así y así siempre será. Dando de esta forma por zanjada toda posibilidad de cambio. O, el hombre es perverso por naturaleza. Cuando el hombre, solo pretende vivir en paz y armonía, constituyendo esto una premisa fundamental dentro de nuestro orden de prioridades, ya que, si perjudico al otro me perjudico a mí y si ayudo al otro me ayudo a mí, teniendo en cuenta, claro está, nuestros intereses comunes más elementales y, curiosamente soldados, véase aquí también la tremenda distorsión aprovechada, los soldados de los ejércitos. Apréciese la increíble inteligencia de esta sombra, y valórese aquel sistema de creencias que, en su encumbrada pirueta, utilizó el término soldado y lo supo manejar, con éxito. Manifestando el sinsentido de lo absurdo llevado al límite de la más aberrante de las locuras. Matarnos los unos a los otros. Teniendo en cuenta estos ejemplos aislados, ya podemos hacernos una idea de hasta qué punto la realidad, obedece, sumisa, al decreto de sus responsables. Este sistema domina nuestra percepción y opera de manera independiente en cada uno de nosotros, reconvertidos en piezas del programa que responden al programa, conformando y sosteniendo al programa en sí, y en su totalidad. La cosa no acaba aquí, según sabemos, mientras solo uno de nosotros, por hallar su vida aniquilada y perdida en una condena de ausencias invisibles, sufra, nos dolerá un dedo, o nuestra propia vida se encontrará condicionada por ese lejano reflejo. Por descontado, no tan lejano en atención a las premisas fundamentales de la física cuántica. Si sabemos que vivimos en un gran plato de sopa cuántica y, por estar desde su base unificado, cada átomo repercute en el campo al completo, ¿qué podremos hacer para intervenirlo y provocar cambios sustanciales, sin que eso suponga un lastre para nuestro propio camino? Este libro trata de cómo liberar el sufrimiento en nosotros, hasta el punto de comprender el sufrimiento ajeno como parte de un proceso maestro que ya no admite marcha atrás, hasta el sublime momento en que, cada uno de nosotros, consiga transmutar su propio sufrimiento afectando con su nueva cualidad al campo unificado. Entonces y a partir de ahí, el mundo se adaptará a la vibración dominante y solo entonces el mundo cambiará. Y solo cambiando el mundo nosotros podremos disfrutar del mundo, pues de lo contrario volvemos a caer en la misma trampa, una y mil veces repetida. Antes, habremos de entendernos, como la multiplicidad de posibles potencias de nosotros mismos que habitan, a tiempo real, en una horda ingente de posibilidades, los otros, representan todas esas posibilidades a la vez, como nutrido y respetabilísimo camino de nuestra propia experiencia expandida. Solo tendremos verdadero albedrío cuando se lo cedamos a los demás. Y esto incluye la comprensión de la condicionada elección de los demás, que solo a su vez se encuentra sostenida por nuestra creencia de que alguien sufre. La cuestión aquí se complica. Una cosa es hacer caso omiso del sufrimiento ajeno, desde la más absoluta de las inconsciencias, velando tan solo por nuestro propio bienestar en una huida hacia adelante, como hemos venido en masa haciendo hasta ahora, y otra, muy diferente, resulta integrar al otro, desde la conciencia plena de su elección invaluable como necesidad, también invaluable, de los procesos que cada pequeña escisión habrá de vivenciar y experimentar, para purgarse y para purgarnos, para llegar al límite mismo del fondo a partir del cual podremos decidir y actuar en relativa libertad. Incluye esto la liberación de todo trastorno existencial, y la posibilidad de trascender el paradigma síntoma/enfermedad, al completo. Una cosa es creernos ser un sistema de creencias, o identificarnos con tal o cual creencia, hasta el punto de ser absorbidos por la misma, y otra, muy diferente, es conocer que existen sistemas de creencias, y saber que podemos elegir servirlas o cambiar de potencial. Máxime teniendo en cuenta que nuestra creencia determina la realidad y, teniendo en cuenta, además, que toda creencia es subjetiva, transmutable, reciclable o, simplemente canjeable por cualquier otra.
1.3 Cuántica. Desde el ejercicio científico más escrupuloso y abrumador, cientos de experimentos, muchos de ellos avalados por las universidades más prestigiosas del mundo, demuestran, una y otra vez, las teorías del campo unificado, la inseparabilidad del observador con lo observado, la estructura básica de lo que llamamos universo como holograma cuántico interactivo, la dualidad onda-partícula y su relación con la materia y la conciencia, o el sempiterno todo es uno de las corrientes teosóficas, filosóficas y espirituales más remotas. Paralelamente y de forma irremediable, demuestran, también, que aquellas versiones sobre milagros, sanaciones inmediatas o acontecimientos mágicos, relegados culturalmente al mito y la fábula, o encriptados en arcaicas referencias místicas ya olvidadas, corresponden, de forma inseparable, a las posibilidades comunes o propiedades naturales del compendio atómico y subatómico estructural de aquello que somos, siempre hemos sido y seremos, en una constante tiempo que se despliega y desenvuelve desde un campo de energía codificado y siempre codificado. La ciencia, en su incesante devenir, se encuentra de bruces con la constante que rige todo lo conocido, a la vez que desafía lo establecido. El átomo responde al observador, y la realidad se manifiesta desde la creencia sobre lo esperado. Este átomo, ladrillo a partir del cual se construye todo lo conocido como materia, tan solo obedece a la expectativa de su interlocutor, reflejo último de su creencia operativa. Una y otra vez, se comprueba en experimentos de diversas facturas la misma desconcertante premisa. El átomo responde a la mirada del observador. Sea cual sea esta mirada, la materia, por último, se convierte en una adaptación figurada del observador. El observador se vuelve entonces creador, pues su creencia determina el resultado final del experimento, y esto se manifiesta en términos absolutos: somos nosotros los creadores y generadores de toda realidad posible. Luego cualquier realidad es posible. Esta idea, que desafía nuestro aprendizaje de forma insospechada, resulta ser, quizás, la única idea verdaderamente sólida que funciona muy por encima de lo que sentimos por nuestra experiencia o nuestro mundo conocido, a tiempo total. Resulta ser la única constante científica no refutada, de la cual dependen, arbitraria y subjetivamente, todas las demás. Además, lo que hacemos, sin darnos cuenta, es crear lo que llamamos realidad, indefinidamente, desde un campo de interacción cuántico especulativo al infinito, representando un holograma virtual de altísima sugestión, como proyectores incansables de aquello que se dibuja en 3 dimensiones y acontece ante nuestros crédulos ojos, también de tercera dimensión. Pero, ¿qué hay detrás de toda esa aparente solidificación de la materia? ¿Cómo es posible que tan solo hablemos de una proyección virtual, formada de códigos de información, que a su vez responden a una creencia sobre lo proyectado, y la proyección nos da la razón sea cual sea la creencia o el tipo de creencia establecida? Si crees, estás en lo cierto; si no crees, estás en lo cierto. Teniendo en cuenta, para empezar, que hablar de materia o de todo aquello a lo que nos referimos con dicha denominación, equivale a hablar de un estado de energía o vibración de partículas, donde nada se toca en realidad, y tomando conciencia, para continuar, que todo lo que vemos o creemos ver, lo que somos o creemos ser, y lo que hacemos o creemos hacer, son tan solo la representación figurada de una expresión de frecuencias electromagnéticas, o vibración de onda codificada, siempre codificada y en constante estado de expansión. Ya podremos comenzar a percibirnos desde una base mucho más cercana y certera, a esa realidad que estuvo mitigada en nuestro espectro de comprensiones durante siglos o milenios. Teniendo aquí en cuenta nuestra percepción dentro de una línea temporal subjetiva, cada vez más difusa en cuanto se activa la conexión, o se implementa a modo de conocimiento esta información. Y este es el primer gran escollo a superar. Una cosa es conocer esta información y otra muy diferente resulta integrarla y comulgar con ella, comulgar de comunión, de común unión con la verdadera estructura de la que está compuesto el universo percibido, nosotros, todo cuanto en él habita y todo lo que nos rodea. Este término, comunión, que fue aplicado y tremendamente desnaturalizado por el catolicismo en nuestras sociedades contemporáneas, hace alusión a esa comunión originaria que tan solo se puede referir, nada más y nada menos, que a la adquisición última de nuestro estado de comprensión y madurez más encumbrada. Llegar a conseguir esa comunión será la meta, y una vez conseguido este punto nos habremos topado, casi de golpe, con el gran misterio de la creación.
Equivalente esto a la tan sobada frase, la comunión con Dios. Esta comunión, hasta la fecha, se ha venido realizando con traje de princesita o de marinerito, en una singular fiesta de colegiales cargada de regalos. Sobre un argumento erigido desde el pensamiento convencional, y en un intento de menospreciar la aplicación de las premisas cuánticas, se dice, que lo micro no es equiparable a lo macro, y que los experimentos de la física cuántica no pueden ser trasladados a nuestro mundo de la materia. Se obvia, en este caso, otro principio cuántico que invalida tal afirmación. Este principio deviene de la imposibilidad de establecer diferencias reales, a efectos cuánticos, precisamente entre lo micro de lo macro, teniendo en cuenta ese campo unificado, donde la información prevalece por encima del tamaño o la densidad interpretada por nuestros sentidos. Si cambiamos la información que determina un fractal, cambiamos la información completa del fractal resultante de la suma de fractals que crean un prototipo mayor, es decir, si cambiamos la información a nivel micro, en un campo conectado por resonancia mórfica, cambia la información del campo conectado al completo. En cualquier caso, solo será una cuestión de tiempo. Esta información viene plasmada con anterioridad a cualquier experimento perpetrado por los físicos cuánticos, y se encuentra de muchas formas manifiesta. En todo tipo de textos arcaicos, bíblicos, búdicos o coránicos, pues a menudo se alude al efecto de la fe, como la premisa fundamental que hará milagros y moverá montañas. Imposible seguir esta pista desde nuestro adoctrinado intelecto, sin tener en cuenta los avances actuales que descubren el campo unificado como una constante, donde, como cita también el principio del Kybalión, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Al fin y al cabo, el átomo que se adapta a nuestra expectativa, ese átomo de los experimentos, resulta ser el mismísimo átomo, repetido y millones de veces repetido, que forma y conforma todo cuanto vemos, olemos, tocamos, escuchamos, percibimos o sentimos. Y ese átomo, es también lo que forma nuestra percepción sobre lo que llamamos cuerpo físico. Y es energía, luego todo cuanto somos es energía. Nuestro cuerpo físico no es tal cuerpo físico, sino un cuerpo de energía, formado por cuerpos menores de energía, todos ellos relacionados por una energía mayor, no visible a nuestros ojos, que domina el compendio estructural energético al completo. 1.4 Código. Cifra para formular y comprender mensajes secretos, combinación de signos que tienen un determinado valor dentro de un sistema establecido, sistema de signos y de reglas que permiten formular y comprender un mensaje. Del diccionario. Los quarks o códigos básicos, que componen la información esencial que conforma a los neutrones, y estos a su vez a los campos atómicos, están presentes en cada mayor composición fractal que aparece adscrita al mismo código esencial. Así, una molécula o una partícula, estará compuesta de un compendio atómico molecular específico, y una célula estará formada por los patrones de información representados en sus moléculas y partículas, que a su vez formarán parte de un sistema mayor, orgánico, de órgano, de organización, apareciendo como forma independiente, pero perfectamente unificado desde su base. Ese órgano, a su vez, conformará un sistema todavía mayor, y acabará apareciendo un cuerpo, cuya estructura global responderá a su compuesto inicial y viceversa. Un átomo, cualquier átomo, responderá en vibración al unísono con el resto y, tengamos en cuenta que hablamos de información y solo de información, se manifestará a través de ese átomo que todo lo forma, lo transforma y lo conforma, y tengamos en cuenta que, además, es único. El mismo átomo que se replica al infinito, en cada forma que adopta la energía como ese algo sólido y diferente ante nosotros, unificado desde una idéntica raíz, a partir de la cual se manifiesta y desenvuelve el universo conocido al completo. Somos el átomo esencial, la partícula primigenia, que se organiza en fractals al infinito, dando forma a la creación y al tiempo, a la emoción, y a todos los mundos y estrellas que habitan el universo. 1.5 Programa. Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar. Del diccionario. El desarrollo de la informática convencional no puede sino ser un reflejo de nosotros mismos. Como todo lo demás, ideamos sistemas a partir de aquello que nace de, y desde nuestro complejo estructural de información más básico y elemental. La información codificada en el campo informático, encuentra un nuevo medio de expresión al margen,
formando un campo específico partiendo de los mismos principios por los que, de alguna manera, se rige nuestro organigrama conceptual. En informática, solo hay ceros y unos, combinaciones de dos elementos básicos que forman a su vez sistemas más y más complejos. Tenemos un software que delimita nuestras capacidades cognitivas y determina al procesador. Así, una persona religiosa procesará su percepción en atención a los códigos implícitos relativos a determinado programa religión, sea este el software católico, protestante, musulmán, budista o judío. Un economista, un abogado o un bailarín, tendrán un procesador adaptado a sus diferentes requerimientos, necesidades y demandas. Un comunista radical estará formateado con datos específicos del programa comunismo, y un monárquico estará regido por los patrones propios de su lenguaje programático. Un potente programa biológico subyace, priorizando su cualidad por encima de todos los demás, de modo que el programa macho o hembra también serán determinantes. En definitiva, y aprovechando esta curiosa analogía, que deviene de la comparación entre la informática y cómo estamos funcionando nosotros, podemos reconocernos en más de un modo como auténticos ordenadores biológicos, que se colapsan y se reinician, que cuentan también con el compuesto obsolescencia programada, envejecimiento y muerte, y que se rigen por los impulsos propios de una programación genérica, que determina muchos de los factores a través de los cuales, lo que entendemos por vida, se manifiesta y representa a través del mundo físico, o situación dimensional de la expresión de la conciencia en la que nos encontramos. Partiendo de una esencia común, vivimos posibles asumibles como reales, a través de programas de especulación donde podemos interactuar, a la vez que gozar de la ilusión supersugestiva del gran programa materia, en nuestro caso particular. Si somos un programa o una suma de programas, y hasta ahora hemos funcionado como tal, para entendernos, será necesario conocer cómo funciona nuestra programación. Un programa está confeccionado de códigos de información. Resultará del todo imposible pretender hacer cambios en un programa, sin antes efectuar cambios en los códigos que lo determinan. Como en el mundo de la informática, nosotros también tendremos que atender a los patrones implantados que determinan nuestra programación, ya que estos a su vez están representando y construyendo nuestras creencias. Si cambiamos la creencia que tenemos sobre nosotros, cambiamos el programa y nosotros cambiamos. Si cambiamos la creencia que tenemos sobre el mundo, cambiamos ese programa y el mundo cambia. Cabe la pregunta: ¿existe alguna otra forma posible de cambio que pueda llegar a saltarse este principio? Todo indica que, hagamos lo que hagamos, conscientes de nuestro proceso o no, y pase el tiempo que pase, lo que hacemos, invariablemente, cada vez que cambiamos de opinión, de gustos o de profesión, es exactamente eso. Cambiar nuestra creencia y reprogramarnos. 1.6 El campo unificado. Somos campo unificado y la línea de separación entre lo que vemos y entre lo que somos es completamente ilusoria. Podríamos llegar a decir que, lo que vemos, está relacionado con nosotros, pero sería entrar todavía en un error conceptual insalvable. La raíz o ley por la que está regida el universo, no deja lugar a dudas en este sentido, y para dar al pleno, tendremos que afirmar que lo que vemos, no solo está dentro de lo que somos, sino que somos lo que vemos, mucho más de lo que creemos ser al margen de esa visión, somos nuestra visión del compendio del escenario visual al completo, por más que nos cueste reconocerla. Esta ilusión de la separación, forma parte del programa específico que ostenta el mismo nombre, y ser conscientes del programa nos posiciona en el centro mismo de la creación. Somos proyectores holocuánticos interactivos creando una realidad holográfica cuantificada de dentro a fuera y, sumergidos en nuestra propia proyección, quedamos atrapados como resultado de la potente sugestión resultante. Nos olvidamos de que, el holograma, no estaba ahí antes de que llegásemos nosotros, pues ya sabemos que somos nosotros quienes lo proyectamos, y lo creamos a tiempo real en base a propuestas que, estas sí, podemos considerar ajenas, ya que por abandono y omisión funcionan a modo de fuerza independiente, el inconsciente. Intervenido el campo por esa sombra inteligente, implantes psíquicos, esa parte inconsciente toma el relevo de la creación de nuestra realidad, pues esa sombra cuenta a su vez, con el factor ventajista de nuestro desconocimiento e ignorancia sobre la misma, y por lo tanto, toma el control de la dominación, no solo del código imperante de la incertidumbre y el miedo, sino de cualquiera otra de las innumerables instalaciones, no deseadas, llámesele desvalorización,
complejo, sufrimiento o, simplemente, programación limitante en términos generales. Uno de los mayores problemas a la hora de gestionar este principio, aparece cuando nos autoproclamamos, respondiendo a un programa de orden primario, incapaces de relacionar lo que sucede ante nosotros, es decir, lo que acontece en nuestra película sensorial, nuestra vida, con nuestra responsabilidad en esa trama o despliegue de circunstancias. El programa se adueña de nuestro verdadero potencial, gobernando al completo al individuo y proyectando así, desde su códice particular, su realidad vital alternativa, que es percibida, en un engaño comunitario, como si de nuestra propia realidad se tratase, convencidos todos de ser ese personaje o programa en cuestión, y no ninguna otra cosa. El campo unificado está formado no solo de nuestras intenciones conscientes, sino mayoritariamente, de toda la enorme sombra generada. Esa sombra que se manifiesta como programas o fuerzas vivas, desde esa zona que se escapa a primera vista de nuestra percepción, y de aquellas situaciones no comprendidas que nos toca vivir, y que vienen avaladas, muchas veces, por un enorme y férreo sistema de repeticiones inconscientes. Si pudiésemos crear nuestra realidad desde la ínfima parcela del consciente, nadie estaría jamás enfermo, todos tendríamos el mejor trabajo o ningún trabajo, nuestra situación económica estaría resuelta y sería boyante y esplendorosa, tendríamos la mejor casa, el mejor coche, la vida más gozosa y la experiencia emocional continuada más excitante y encumbrada. Esto nunca es así, desde luego. Alguien decide enfermarse o trabajar en algo que jamás haría por voluntad propia. Esta es la prueba más contundente de que la realidad, nuestra realidad, se va creando y generando desde esa enorme parte inconsciente, o sombra, que busca su expresión desde lo más profundo de cada uno de nosotros. En lo que podemos llamar la historia de nuestra vida, nuestro inconsciente, decide por aplastante mayoría. La enorme traba que se antepone a nuestra ilusa pretensión de crear la realidad, desde ese ínfimo umbral de nuestra parte consciente, habrá de ser desactivada en un proceso constante de implicación personal intencionada, siendo conocedores de los programas activos, y siendo muy conscientes de nuestra insondable fuerza creadora no reconocida. Nuestro inconsciente se desenvuelve en un campo unificado resultante de la medida aritmética de los sistemas de creencias que lo sostienen. El inconsciente representa la inmensa parcela de aquello que conforma nuestro espectro real al completo. Vivimos inmersos, la mayoría de las veces, en una película ilusoria de artificio, de arte y oficio, de dedicación y empeño, del arte de fingir y falsear con desmedido esmero, de aparentar, desfigurar, disimular, encubrir y camuflar, desvirtuar y enmascarar la verdadera realidad que opera tras la fachada emocional de nuestro envoltorio ocasional. La principal razón para que esto sea así, radica en la enormidad de factores que detectamos y rechazamos porque, sencillamente, no somos capaces de plantearnos, en principio, siquiera la idea de llegar a soportar. Perdidos en nuestra supina inconsciencia e ignorantes de nuestra verdad primordial, lo que somos, mayoritariamente inconsciente, está regido sin embargo por unas leyes universales comunes, un universo por descubrir donde el tiempo no existe, los conceptos de bien y mal carecen de todo sentido y donde aquello que imaginamos, pensamos o realizamos, resultan del todo indistinguible, donde lo externo, el otro, o el mundo que creímos ajeno, conforman una constante indisoluble e inseparable, consustancial e inalterable en todos y cada uno de nosotros. Somos campo unificado, constante eterna de la conciencia universal en permanente estado de expansión, sin principio ni fin, por ende, libres en esencia e inocentes por pura definición. 1.7 Leyes del inconsciente. Las características del inconsciente que conocemos se deben a los descubrimientos de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, principalmente, aunque unos las atribuyen al uno y otros al otro, y aunque el establecimiento de estos parámetros fueron, posiblemente, la culminación más relevante que ambos nos otorgaron desde su práctica y dedicación, partiremos de las mismas como premisas al margen de su autoría, dando por agradecida su encumbrada aportación. Resulta obligado mencionar, sin embargo, los hechos históricos que han frenado, desde la práctica psicológica convencional y el imaginario cultural de un mundo volcado hacia la separación, las posibilidades reales de comunión efectiva de la población occidental en las últimas generaciones. Freud, a pesar de conocer las características del inconsciente, se posicionó desde su autoridad como contrario a la incursión por el hombre en ese desconocido y sombrío territorio, por considerar que las
Memorias reprimidas en el inconsciente, caso de salir a flote, podrían causar una crisis emocional en el individuo, alegando que podría ser peligroso para la estabilidad mental de la persona. Esa estabilidad mental, curiosamente, se dio por válida teniendo en cuenta la presión permanente de una sociedad distorsionada, desalmada e inestable hasta los límites que hoy, todos conocemos como algo habitual, con el agravante estelar de obviar, sistemáticamente, la permanente crisis emocional que el individuo ha venido arrastrando, invariable, desde que se reconoce como partícipe de la vida en este mundo. Freud consideraba sus propuestas desde la separación, pues aún partía de la idea de que todo se daba en el cerebro particular de cada cual, sin tener en cuenta en absoluto, como es natural al campo unificado. Su frágil amistad duró lo suficiente hasta que Jung comenzó a ver el inconsciente de una forma mucho más cercana a los conocimientos que manejamos en nuestros días. Jung percibía al inconsciente, a diferencia de Freud, como el área de la mente donde se encuentra la creatividad en su máximo potencial. Él se adentró en el campo de los arquetipos tales como la religión o la figura femenina, avanzando en la idea conceptual del inconsciente colectivo. Fue el precursor de la sombra, identificando como primicia este factor, para explicar la bipolaridad o los comportamientos extremos. Jung se adentró en lo que hoy puede suponer la guía y referencia principal a través de la cual, bien aprovechada, podemos llegar a despertar holísticamente hacia la luz y el entendimiento, con todo lo que conlleva. Sin embargo, y como llamativo contraste con esta información actualizada, la base de la psicología universitaria convencional todavía se encuentra basada, en su práctica totalidad en las premisas de Freud, quedando Jung mayoritariamente relegado de la ciencia oficial. Esto nos puede dar una idea, solo aproximada, de hasta qué punto nuestra ilusión de la separación fue sellada, acotada y asegurada tras prestigiosos títulos académicos y licenciaturas oficiales varias, apostando por aquellos preceptos que tratan, desde la mera programación, esa pequeña parcela ilusoria y desconectada de la psique humana, dando por sentada nuestra limitación más radical, y obviando toda relación con nuestra parte, no solo más elevada, sino la que conectada con las verdaderas posibilidades de encuentro, mucho más allá del aislamiento secular de un personaje programa, donde comienzan todas las posibilidades de un ser, conectado con la divinidad, potencialmente ilimitado y emocionalmente solvente hasta lo insospechado. Gracias a los enormes avances de la física cuántica de los últimos tiempos, estas características adquieren ahora un valor sin precedentes, rescatadas desde su especulación filosófica o teórica, pueden ser, a fecha de hoy, al fin contrastadas por el empirismo científico más ilustrado. Estas características del inconsciente, visto desde el prisma de la física cuántica, se adaptan como un guante a los principios más elementales por los que se rige el universo o campo unificado, aunque los abordaremos desde el lenguaje del inconsciente, entendiendo por inconsciente, también, aquella inconmensurable parcela que conforma y responde a la vez al campo unificado de la física cuántica. Desde una visión actualizada de estos principios, y para tomar conciencia de a qué nos estamos refiriendo, hablaremos de leyes, más que de simples características. De hecho, si alguna verdad sustancial estamos manejando, tendrá mucho que ver con estas leyes, puesto que representan la base inamovible y no cuestionable de todo cuanto rige nuestras realidades alternativas, que éstas sí, son relativas todas, llegando a conformar nuestro precario entramado conceptual, o matrix. Sin embargo, es de esas leyes universales, desde donde se rescata el término, ley, que tan pródigamente usan gobernadores y regidores de nuestro panorama social. Aprovechando que, el inconsciente colectivo, reconocerá el término con rango de autoridad inamovible. Anotar, en este punto, que la etimología de ley, nos lleva al vocablo originario lex legis, cuya aparición hace referencia expresa a un acto religioso, y se refiere a las fórmulas elegidas para llevar a cabo un rito. Sobra decir, que inmediatamente después, pasa el vocablo al campo jurídico para designar lo que hoy, todos conocemos por ley. En este campo del inconsciente al que nos referimos, y muy a pesar de los intentos disuasorios de nuestro mundo de ilusiones podemos hablar, sin miedo a equivocarnos, de verdaderos principios constitutivos. De auténtica legislación universal, decretos, preceptos y normas, que representan la fuerza motriz más radical, impertérrita e invariable que mueve y rige al universo. Cuando hablamos del inconsciente y de las leyes por las que se rige su idiosincrasia particular, hablamos de hasta del 97% de lo que nos conforma,
refiriéndonos a aquello a lo que estamos obedeciendo y respondiendo a tiempo casi total, sin contar, en la mayor parte de las ocasiones, con ningún tipo de noción sobre este hecho. Teniendo en cuenta el 100% de lo que somos, un máximo del 5% será o estará representado por nuestro umbral de percepción consciente, y un mínimo del 95% representará la no percepción de lo que somos, o inconsciente. Si alguna vez alguien pensó que dirigía su vida o tomaba algún tipo de decisión, ténganse muy en cuenta estas cifras, porque nos darán una idea, bastante aproximada, de hasta qué punto hemos sido inconscientes y a qué nivel nos hemos podido llegar a engañar, creyendo, ilusos, que realmente alguna vez hemos decidido algo. Estas cifras, que a muchos intelectuales les pueden parecer chocantes debido a su desproporción extrema, 5% consciente barra 95% inconsciente, se entenderán mejor si tenemos en cuenta que, de ese 95%, la mitad al menos, estará representada por una zona donde cada vez más nos adentramos en el inconsciente colectivo o, entendido en términos genéricos, campo unificado, y más allá del inconsciente profundo, nos encontraremos con el universo al completo, contando con todos sus variados espacios multidimensionales. El resto y más cercano porcentaje, se irá dividiendo en diferentes capas vinculadas las unas con las otras, y corresponderán, por orden de lejanía y partiendo de la fuente original, primero al inconsciente biológico, programa básico a través del cual nuestro vehículo responde en primera instancia y seguirá operativo a modo transgeneracional. Después tendremos el inconsciente cultural de nuestra raza en particular, asiática, caucásica, amerindia. Algo más cercano, se encontrará el inconsciente territorial nacional, formado por nuestro país de residencia o de origen, según los casos. Más cercano todavía estará el inconsciente cultural, comunitario y local, catalanes, vascos, andaluces, y la parcela más estrechamente ligada a nosotros, inconsciente transgeneracional, nuestras líneas familiares directas e indirectas, el inconsciente materno en nuestros periodos, antes, durante, y después de la estancia en el útero, con todas las circunstancias que enmarcaron el momento de nuestro nacimiento y, más cercano todavía, las relaciones afectivo-cognitivas con nuestros padres. Desde la infancia, amén del despliegue de acontecimientos que fueron marcando nuestra vida coyuntural, la historia de nuestra experiencia con toda su carga emocional al completo, niñez, pubertad, juventud, madurez, vejez. Dice la ciencia que usamos tan solo el 5% de las posibilidades de nuestro cerebro y, sin saberlo, se estaban refiriendo a este inconsciente que ahora sacamos a colación. Seguramente, también, obtendremos una relación muy similar con el ADN, del que se habla desde el paradigma científico institucional, 5% de consciente, y la enorme y desconocida parcela que, por exclusión, 95% de inconsciente, han acordado en denominar, nada más y nada menos que, ADN basura. Asimismo, podremos hacer idéntica analogía con aquello de que la mayor parte de la energía que conforma el universo es energía o materia oscura, etc. Ese 95% que supone nuestra separación con el resto de lo que somos, es el pequeño detalle que nos faltaba para completar el incomprensible puzzle de nuestra existencia, ni más, ni menos. El ser de luz que podemos llegar a ver, está representado por ese 5% de lo consciente que está en la luz, de esa pequeña zona iluminada que, por hacerse visible ante nosotros, llegamos a percibir. El ser de luz que somos en realidad, se haya perdido en la oscuridad de una pretensión, mal disimulada, de aquella máscara que, como decía Jung, se esmera en fantasear con figuritas de luz, mientras redunda en esquivar y enterrar así, todavía más, su propia sombra en ese lecho de oscuridades. Aunque podremos considerarnos luz, también en nuestro fondo más esencial, pues la oscuridad, según diversas corrientes científicas, también se puede considerarse igualmente luz, en este caso luz oscura. De modo que, por el momento, nos acercaremos mucho más a la certeza de nuestra posición denominándonos, directamente, como mayoritariamente seres de oscuridad, teniendo en cuenta que el camino hacia la verdadera iluminación, es el camino que se construye sacando parcelas de esa oscuridad y aireándolas, poniéndolas en la ventana soleada de la percepción, e integrándolas en nosotros con toda la carga de sus negaciones ancestrales. Desde esta diferenciación, consciente barra inconsciente, podemos establecer, además, que el ser real,
está conformado sobre todo por ese 95% a la vez que se encuentra incluido en ese porcentaje, habitando por lo tanto en nuestra parte más desconocida, y el que creímos real, el consciente, es ilusorio. Lo que llamamos inconsciente, que ya podemos parafrasear, con toda naturalidad denominándolo ser real, se desenvuelve en un paradigma que nada tiene que ver con el programa establecido en nuestro mundo conocido. A diferencia del componente separador al que estábamos acostumbrados, serán citadas, en este libro, estas características del inconsciente como nuestros principios propios, en un intento de colocarlos definitivamente en su lugar. A saber, 1. Principio de atemporalidad. 2. Principio de emocionalidad. 3. Principio de inocencia. 4. Principio de unicidad. Principios fundamentales. Acercándonos al verdadero ser que habita tras el personaje ilusorio, un conjunto de implantes y programas, podríamos aseverar que 1. Somos atemporales. Esencialmente, no podemos diferenciar entre pasado, presente o futuro. 2. Estrictamente emocionales. Lo que pensamos, sentimos o realizamos, coexiste en idéntica medida en nuestro espectro real, inconsciente, siendo el compuesto emocional la base reguladora pluripotencial de posibles y realidades. 3. Estructuralmente inocentes. Amor en estado puro, no podemos juzgar en esencia, pues el juicio solo se manifiesta como una ilusión de la mente separada. Dentro de la composición originaria del ser uno, el albedrío, que siempre habrá de ser libre, o términos como agradecimiento o perdón, son la norma, por no decir la única posibilidad. 4. Profundamente unificados. Para cualquiera de nosotros, el otro, no existe. Todo comienza y acaba en nosotros, siendo el mundo la representación metafórica de nuestra verdadera situación, la mayor parte de las veces desconocida o no asumida. 1. Principio de atemporalidad. Solo existe el eterno presente. En el instante eterno convive nuestro ser al completo y, cada pequeña desavenencia de nuestro pasado, cohabita en nosotros en este instante, manifestándose en cada pequeño detalle de todo lo que hacemos, sentimos o percibimos alrededor. Se puede decir que el instante es estático, y utilizamos un gran vacío ilimitado a modo de espacio virtual, donde caben todas las posibilidades potenciales de realidad, a través de la atemporalidad, que podremos determinar también como concepto de eternidad. Para nuestro inconsciente o universo real, no existe el tiempo tal y como lo percibimos, existen potenciales infinitos de realidad, que vemos manifestados a través de una línea de acontecimientos, que organizamos distribuyéndola en pasados, presentes y futuros. Todo se encuentra ya creado y manifiesto en un no espacio regido por un no tiempo, y es el observador, tú, quien está determinando, una y otra vez, una u otra posibilidad de realidad. Un potencial. Vivimos la dura sugestión de nuestras vicisitudes a través de una línea temporal, donde se van manifestando hechos y argumentos históricos o venideros, conceptuados como meros potenciales de una programación residual, que se despliega en una línea temporal completamente ilusoria, a la que vamos dando crédito, hipnotizados, y respondiendo cognitivamente como si fuese cierta. Como si fuese nuestra. Es nuestra en cierto modo, desde luego, pero responde a un inconsciente del cual hemos estado totalmente desvinculados. Por lo tanto podemos decir, una vez identificado este separatista factor, que no nos corresponde. O al menos podemos optar, a partir del conocimiento de esta causa, por abandonar este u otro potencial, y dedicarnos a crear potenciales alternativos que viviremos como parte de una realidad nueva. Este sistema de pensamiento y percepción sobre el mundo que se despliega ante nosotros, responde, lo sepamos o no, a una ilusión de los sentidos, mientras la realidad se genera en un instante único e imperecedero, sincronizado y eterno. A instancias de sincronías que acuden por resonancia interdimensional, y lógica atracción de los intrincados estratos emocionales que nos conforman, creamos infinitos potenciales de realidad que se dan cita en un solo instante. El infinito, se manifiesta en toda su extensa longitud a través de lo que conocemos por tiempo, o línea temporal. Sin embargo, la parte inconmensurable que somos en realidad, aquella que se halla disociada y ausente de nuestra percepción consciente, permanece inamovible y ausente de todo registro temporal, y existe tan solo en un instante eterno, que no tiene principio ni fin, en este ahora que es todo cuanto tenemos o podemos llegar a experimentar y que, paradójicamente, tratamos de evitar sumiéndonos en un mundo alternativo,
en una distorsión de la mente enfocada en su ilustrada trampa temporal, donde tendemos a recrear todo tipo de alternativas ficticias, desde un pasado que no existe, hacia un futuro irreal, con toda la carga de ansiedades, miedos, parálisis y divacals coyunturales que se acontecen producto de semejante separación. El ser real o ser esencial, no sabe de sufrimientos ni de penas. Desconoce los distintos tipos de carencias o precariedades. No sabe de dolores ni ambigüedades, de angustias, miedos ni desvalorizaciones, habita en un instante eterno con todas las posibilidades a su alcance, libre de todo mal, y entusiasmado con la próxima representación de su sorprendente manifestación, siempre creativa, o al menos, esa es su esencia. Esa es nuestra esencia real y así funciona por definición propia. La separación de esta impronta preclara, aparece en cuanto nos disociamos cada vez que tenemos miedo, o penamos de una y mil formas, creando así un universo tan ficticio como ilusorio e irreal. Irracional también, pues se aleja de la verdadera razón, de raciocinio, que alumbra, desde su fondo, nuestra naturaleza más primaria. Si nuestra vida, en esencia, se da cita en un instante eterno donde nos encontramos plenos y colmados, y la única posibilidad resulta de la experiencia inmersa en el propio gesto de experimentar, la vida misma, nos podremos hacer una idea de hasta qué punto nos hemos disociado de lo que somos en realidad. Nuestra alma inmortal quiso jugar al juego de la vida y así se manifestó en sus inicios. El mundo que conocemos, nuestro mundo, que representó en sus orígenes un patio de recreo para esta alma niño inmortal, fue usurpado por una sombra decadente y residual, resultante de los excesos lastrantes de aquellos seres primigenios que, en su aventura, diezmaron el plano o escenario de especulación convirtiéndolo así en una cárcel para el alma. Recuperar, en conciencia, nuestra pérdida de identidad, es ahora una tarea inevitable que nos toca por reconocimiento y puro ciclo evolutivo. Cuestión que veremos más adelante. Siendo eterno, aquello que somos no conoce la muerte ni la separación. Siempre se encuentra satisfecho porque todo lo contiene. Es perfecto en su propuesta y en la entrega en el instante reside su culminación. Suena lejano, desde luego, pero si alguna vez tuvimos una verdadera identidad, aquí se encuentra. Justo en este preciso instante. Nuestra mente crea el futuro y el pasado en una simbiosis permanente, concibiendo ambos periodos a la vez en el exclusivo instante del que disponemos. Ambas realidades convergen en un determinado potencial, perfectamente actualizado, ahora, siendo así como vamos transformando en forma constante nuestra percepción. Podemos decir, que cada vez que hacemos un cambio trascendental en nosotros ahora, conlleva un cambio de percepción sobre algún tipo de lastre del pasado, como podríamos decir, también, que cada vez que hacemos un cambio sobre ese lastre del pasado, cambiamos inevitablemente ahora, y cambiamos, también ahora, nuestro futuro potencial, pues todo cambio es implementado en las tres realidades que coexisten fusionadas a la vez, de lo contrario, no hay cambio, sino conflicto. Este proceso, lo vamos repitiendo eternamente sin tener la más mínima noción de lo que está sucediendo, cada vez que conseguimos cambiar algo ahí adentro, en el único instante del que disponemos, estamos cambiando todos los tiempos a la vez. Esto entraña, también, abandonar por dejar zanjado un potencial, y abrir las puertas de potenciales nuevos, que antes no tenían ninguna posibilidad de manifestarse. Por otro lado, si el tiempo no existe tal y como lo conocemos, resultará absurdo pretender cambiar nada en nuestro momento pasado o cambiar algo en el futuro, puesto que no se puede cambiar nada en un momento inexistente. De ahí, que hayamos funcionado con esa premisa programática, muy enquistada, que nos inhabilita para cambiar, lo que sea, ya que nos han dicho que el pasado es inamovible, y que el futuro se encuentra predeterminado a través de lo que conocemos como destino. Cambiar ahora, por lo tanto, no solo es posible, sino que se presenta como la única posibilidad, y si cambiamos ahora lo cambiamos todo en todos los tiempos a la vez, eso, es justamente lo que no hacemos en conciencia. Y obsérvese cómo ese no, representa, nada más y nada menos, que nuestra propia negación, específicamente, la negación de nuestra real posibilidad, en plena anticeo esencia con lo que somos. No despistaron. Nos ocultaron que cambiar ahora, supone, obligatoriamente, cambiar también nuestro pasado, o bien la percepción que tenemos sobre el mismo, que viene a ser la misma cosa, pues percepción sobre las cosas, es todo cuanto podemos llegar a manejar.
El mundo se manifiesta desde la percepción que tenemos sobre él mismo. Eso, es lo único que funciona para nosotros. Desde los conocimientos más elementales de la física cuántica, podemos decir que el pasado se puede cambiar, pues solo responde a una metáfora ensoñada de nuestro inconsciente atemporal, en donde todo se despliega como la representación de un código emocional que habita, a su vez, tan solo en nuestra mente, en este preciso instante, el único instante que podremos encontrar en nuestro mundo multiuniverso real. Nuevamente, me he tomado la libertad de cambiar, al menos en este libro, el término coherencia, con la herencia, por coesencia, con la esencia, porque la coherencia, supone funcionar desde y a través de nuestra herencia, con la herencia, de nuestros códigos, patrones o programas adquiridos por transmisión cuántica de información, mientras la esencia, nos remite a nuestra parte fundamental, aquella conectada con un universo originario inocente, liberado y puro. Cuando decimos estar en incoherencia con uno mismo, nos estamos queriendo referir a lo contrario de lo pretendido, porque si a alguien le va mal en cualquiera de los casos que podamos entender esto, estar enfermo, disgustado, deprimido, perdido etc., le va mal no por elección consciente, ya que nadie elige conscientemente estar mal, sino precisamente por hallarse en coherencia con sus patrones de programación inconsciente, y por lo tanto con el lastre de todo lo adquirido. Estar en antiesencia, sin embargo, es como estamos la mayor parte del tiempo, por eso decimos que nos va mal. Estar en incoherencia, suponiendo el significado del prefijo in como una negación, en todo caso, podría representar una benéfica aproximación a nuestro estado esencial ya que, por un momento, nos hemos apartado de nuestra herencia. Estar en coesencia, con la esencia, supondrá entonces alinearnos con nuestra verdad esencial. Nuestro sentido esencial de atemporalidad, el tiempo no existe, desafía nuestra creencia hasta límites insospechados, pues si bien nos sentimos capaces de imaginar creando alguna expectativa sobre el futuro, nos cuesta pensar de forma equidistante con respecto a nuestro pasado. Tan adoctrinados estamos, cincelada nuestra percepción a golpe del pasado inamovible, y tanto ha sido condicionada nuestra creencia sobre lo que llamamos acontecimientos pasados, que nos veremos obligados a producir una debacle neuronal para alinearnos con esa realidad nuestra, de cada día, que dimos por aparcada en el último rincón del trastero. Actualizando esta información, a modo de acercamiento, podemos sentir ese pasado ahora como lo vamos creando a cada instante, en este mismo instante, en este ahora, donde se fraguan todos los tiempos y los acontecimientos de todos los tiempos a la vez. Aquel recuerdo, que creímos grabado a fuego en alguna parte de un disco de memoria, puede ser hoy percibido como una idea que solo habita en nuestra mente ahora, pues en ningún otro lugar está. Nos hemos alejado de las verdaderas posibilidades de sanación que están a nuestro alcance. Nos hemos educado en la creencia de la existencia de un pasado inamovible y un, a veces, negro futuro, hasta el momento difícil de modificar. ¿Dónde se encuentra ese pasado en realidad? ¿Dónde el futuro, sino en nuestra propia mente estacionaria? Cabe plantearse en este punto la siguiente pregunta. ¿Nos pertenece nuestro pasado o nuestras expectativas de un futuro no deseado? Solo son ideas prestadas, adquiridas por parte de la escisión de un inconsciente que se dispone a enmendar, con total entrega, algún tipo de desajuste que portamos en el único momento que hay. Estas ideas prestadas, a menudo conviven con lo que podríamos determinar implantes psíquicos. Vivimos en un campo de información con una parte enorme del mismo ignorada que actúa bajo la sombra, y cabe remarcar que, esa sombra, habita un espacio interdimensional superintercomunicado, donde todo está al alcance de todos y, según ajustemos el dial, acudirán, en forma de pensamientos vivos y bien establecidos, hordas de los mismos a nuestra cabeza. Nada es nuestro y todo lo es, todo habita dentro del infinito campo unificado que conformamos como plurimultiuniverso exponencial. Ese universo que, como un fractal, representamos cada uno de nosotros a la vez que nos representa. Si todo esto fuese así, tomar conciencia de a qué nos estamos empleando en realidad, con cada una de nuestras extrañas situaciones existenciales, constituidas por nuestro mundo programático conceptual, representaría dar un formidable sentido a nuestra vida y un atajo, que nos evitaría pesados sinsabores y retrasos. Anotar, en este punto y teniendo muy en cuenta esta actualización del conocimiento, que podremos rediseñar nuestro pasado cada vez que lo sintamos necesitar,
o detectemos que hay algo en eso que interpretamos como pasado, que nos aflige o nos causa cualquier tipo de desequilibrio. Tener muy en cuenta que, esa experiencia del pasado solo convive con nosotros, y es únicamente ahora cuando la podemos cambiar. Todo es cuestión de creer que funciona y funcionará, tanto como dejó de funcionar para nosotros al pensar que algo así carece de sentido, y tuvimos razón, porque quedó sellada y anulada tal posibilidad. Todo lo estamos creando ahora. En el libro tercero de la DQ, nos adentraremos en las formas para conseguir cambios efectivos en nuestra programación, no sin antes haber desentramado la primera fase, contenida en este libro y resuelta, en la medida de nuestras posibilidades, a través del libro 2 de la DQ. Los duelos. Recordemos que cada libro prepara para el siguiente.